Bueno, vamos a saludar a Laví para que él nos explique este informe. Laví Abraham, Néstor Zula, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Néstor? Buenos días. Bueno, Laví, tengo aquí el informe de Mate que refiere y circula y abunda muchísimo, navega en el tema salarial, ¿no? En el poder adquisitivo. Contanos vos el resumen, por favor. Efectivamente, lo que estuvimos viendo nosotros es que los salarios, después de una muy fuerte caída al inicio del gobierno, sobre todo teniendo en cuenta la importante inflación que hubo al inicio, cuando empezó el gobierno de Javier Milei, no se recuperaron básicamente en el sector público y muy poco se recuperaron en el sector privado. Lo que vemos nosotros es efectivamente que el trabajador, trabajadora estatal, hoy tiene un salario de un 22% abajo en términos de poder adquisitivo de lo que era en noviembre de 2023. Y esto ha sido una constante desde el inicio de ese gobierno, por lo que si quisiéramos, por ejemplo, pensar en una especie de compensación o cuánto le falta mes tras mes a un trabajador o trabajadora estatal para poder sostener el poder adquisitivo que tenía en noviembre de 2023, estamos hablando de unos 7 millones de pesos sumado, digamos, mes tras mes, que hoy no tiene, o que, digamos, a lo largo de todo este tiempo, de a poco se le fue quitando de su bolsillo, en el sentido de, bueno, es toda la plata que podría haber tenido acceso y no tiene, justamente por la caída de poder adquisitivo. En el sector privado no es tan así, hubo una caída importante y hubo cierta recuperación sobre la segunda mitad del año pasado, y ya en este año nuevamente hay una especie de caída mucho más leve, porque la inflación es menor, pero la recuperación salarial no existe prácticamente, con lo cual el salario en promedio, siempre miramos los promedios por supuesto, del sector Sí. privado, está entre 8 y 10 puntos por debajo de lo que era en noviembre de 2023. Con lo cual, bueno, también hay unos 2,5 millones de pesos que cada trabajador no tiene de alguna manera haciendo esta cuenta de sumar mes tras mes todo lo perdido. Claro. Da la impresión que el salario para el trabajador es poco, pero para el empresario y para producir es mucho. Es un costo alto el salario. ¿Por qué? Porque el empresario no está pudiendo trasladar sus precios, sus aumentos al producto final, ¿sí? No puede trasladar el aumento de precios a lo que produce, porque si no, no vende. Entonces, le resulta al empresario caro el salario, estoy hablando de pequeños y medianos, no de poderosos, Sí, por y supuesto. es poco para el trabajador y mucho para el empresario. Hay también un desfasaje ahí. Hay un desfasaje y efectivamente es poco para los trabajadores. Hoy encontramos una Argentina que está cara con respecto a los productos importados, está cara a nivel mundial. Mm. Entonces, efectivamente, el salario no alcanza para sostener un nivel de vida y esto lo ven todos los trabajadores. Y Mm. efectivamente, si no alcanza, lo otro que vemos es que a nivel macroeconómico, podríamos decirse, el comercio no se recupera, vemos ventas de los supermercados que están muy por debajo, unos 8 o 10 puntos por Ujú. debajo de lo que vendían hasta el año 2023, y efectivamente entonces este bajo salario repercute en que haya una economía que se mueve y que, como decías vos, impide que se trasladen a precios los costos, pero que efectivamente al pequeño empresario, al que tiene un pequeño negocio, le cuesta mucho sostener un sueldo que, bueno, tiene esta contradicción muy fuerte, me parece que es un problema estructural de Argentina, pero que se nota mucho en este momento, sobre todo en esto, de que no hay un poder adquisitivo fuerte del salario y donde le cuesta a Claro, la mayoría de los argentinos llegar a fin de mes y cerrando un poco el panorama, sí, no a la mayoría, sino a una minoría justamente que se ve beneficiada por los precios bajos de lo importado, porque tiene acceso a dólares o porque tiene un salario que sí pudo actualizarse, eh, bueno, le resulta muy barato el importado y también vemos este boom de turismo emisivo, de turistas argentinos yendo al exterior y de claro. compras importadas que dañan al sistema productivo nacional. ¿No estaría bueno que el que quiera viajar al exterior se compre sus dólares y no se los tengamos que financiar nosotros? Andá, comprate tu dólar blue y bueno, reventátelo en Miami, ¿qué me importa? Pero no me lo tomes de las reservas, porque con el dólar pagando con tarjeta sale de las reservas, ¿no es cierto? Sí, sale de las reservas, efectivamente, y es un dólar que está barato para los turistas, pero está tan Claro, barato que hace que el importado efectivamente sea muy barato y que, bueno, compita contra la industria nacional. Efectivamente, creo que sí, que en otras épocas lo hubo y otros países del mundo lo tienen,
un tipo de cambio específico para el turismo. Bueno, donde Argentina realmente se caracteriza por ser un país emisivo de turismo, donde los argentinos y argentinas quieren salir, es como, bueno, hay una idea muy importante de salir al exterior, y bueno, efectivamente está barato, entonces esto genera un agujero en la cuenta corriente argentina, en la cuenta corriente internacional me refiero a la entrada y salida de dólares. Bueno, sí, hay que pensar en algún tipo de mecanismo o alguna Claro. forma de pensar cómo hacer para que cada uno pague un turismo en el exterior de alguna manera un poco más justo y razonable, con los dólares que son Si los escasos en este argentinos país, como viajan vos con dólar señalás. blue, ¿también salen de las reservas? No. Y en general sí, va a depender, pero el dólar blue de algún lado sale. Puede haber una oferta de Claro. dólares que tengan otros argentinos y de alguna manera eso está pasando. Mm, Pero la cuestión es que cuando miramos el total de los dólares tenemos que ver cómo se financian, de dónde salen todos esos dólares. Y claro, lo que estamos claro, viendo en claro. este momento es que Argentina no tiene exportaciones suficientes como para hacer frente a todos los No, dólares que necesita. Y no. entonces, ¿de dónde salen los dólares? Endeudamiento externo. Entonces, otra cosa que estuvimos viendo es que este gobierno, además del préstamo con el Fondo Monetario Internacional, este año ya tuvo 6 tomas de deuda por Ajá. aparte, y bueno, sigue habiendo este endeudamiento externo para sostener un tipo de cambio barato, con la intervención del Estado, una fuerte intervención estatal para sostenerlo barato, bueno, a costa de una deuda externa que no está claro cuándo y cómo se va a pagar. Claro, claro, claro. Ahora, está el Mercosur, estuvo estos días el Mercosur aquí deliberando, reunido, con Lula, bueno, con Lula como la cabeza del Mercosur, ¿no? Brasil, por ser, por potencia, por territorio, por economía, es la cabeza del Mercosur, nosotros somos los segundos, acompañan Paraguay y Uruguay. Eh, y Milei casi como que amagó que no me conviene, lo voy a desarmar y me voy a ir a negociar con Estados Unidos. Eh, ¿Eso tiene algún asidero, tiene alguna lógica o es solo este discurso político insistente? Sinceramente, desconozco si es posible llevarlo adelante. Lo que sí estoy seguro Claro, es que Argentina, negociando contra una potencia como Estados Unidos, un tipo de acuerdo comercial, no va a salir beneficiado. Lo bueno del Mercosur y en su momento lo bueno de pensar en una unión como era la de BRICS, donde Argentina entró y este gobierno salió, es que sí, justamente le da a una potencia mediana como somos nosotros, un país, digamos, de ingreso medio, la sí, capacidad de negociar, la capacidad de insertarse internacionalmente con cierta fuerza, con cierta capacidad de negociación, que sola Argentina no la tiene contra claro. Estados Unidos, no la Pero tiene además ningún país pequeño y nos mediano. perdimos a la India, que tiene, después de China, debe ser el país más habitado del mundo, ¿no? Es el país más habitado del mundo, creo inclusive por encima de China, o están por ahí Claro, estos días. Y efectivamente son mercados que se abrían para Argentina, el de India, de China y de Rusia, digamos, también para pensar en alianzas que son importantes para el comercio argentino, para el sector privado argentino. No estamos claro. hablando del Estado Nacional, estamos hablando de que salir de los BRICS o salir de Mercosur perjudicaría a muchos sectores económicos nacionales. No hablo de sectores estatales, hablo de sectores privados nacionales que necesitan justamente este tipo de alianzas internacionales para tener un comercio más fluido, para tener una baja de aranceles comunes, o para negociar conjuntamente contra otras potencias u otros bloques como la Unión Europea, por ejemplo. Y la importación le está pegando en la línea de flotación a la industria nacional, ¿no es cierto? ¿La está deteriorando o no? Algunos sectores sí, la industria nacional Claro. efectivamente está perdiendo contra el importado y vemos, si miramos el total de la industria nacional, vemos que hay sector, en promedio la industria nacional está produciendo un 15% menos que hace Mm, un año y medio atrás cuando empezó este gobierno, es mucho, es una caída muy fuerte, está claro, pegando también, por supuesto, en el empleo, el empleo siempre viene un poco después, porque primero se cae la producción claro. y los despidos Pero no empezó son a caer el inmediatos. empleo, ¿no es cierto? Que empezó a caer Claro, el el empleo empleo. empezó a caer el empleo, insisto, no es inmediato porque obviamente un empresario no es que despide a sus trabajadores inmediatamente, no es que algo que le resulte Claro, tiene agradable una hacer. inercia. Hay una inercia de sostener el empleo hasta ver si Sí, cambia la cosa, pero bueno, después de un año y medio lo que estamos viendo es que efectivamente va a empezar a caer el empleo, ya está cayendo en algunos sectores y bueno, esto sí, efectivamente la importación pega claro, en varios sectores económicos. claro.
Ahora, dicen, no, mirando el salario, porque vas al supermercado o al almacén de cercanía y ves que algunos precios se mantienen, es verdad, hay precios que se mantienen, Ujú. no aumentan, pero decís, pero ¿qué le pasa entonces a mi salario? Guarda, pongamos un poco la lupa en los servicios, ¿sí? Porque no sube el precio de los alimentos o de algunos alimentos, pero sube la prepaga, sube la telefonía celular, sube el cable, sube la luz, sube el gas, sube la garrafa. Entonces, cuidado que hay una trampa ahí escondida. Creer que el salario se va a recuperar porque no sube el precio de los alimentos, pero sube el precio de los servicios. Sube el precio de muchas cosas. Sí, estaba pensando en el agua. Yo soy de la provincia de Santa Fe y Mm, la empresa de aguas estaba pensando en compañeros, amigos, conocidos que les llevan 60, 80 mil pesos mensuales de agua y a lo mejor pagan un alquiler de 300.000, o sea, efectivamente en un departamento chiquito. claro, Entonces, y gas y lo mismo electricidad, y ni que hablar de telefonía celular o cable o esos servicios que obviamente son no son indispensables, pero que sí todo el mundo los necesita tener de alguna manera y que también están carísimos. Entonces, efectivamente, por ahí los alimentos se sostienen y uno dice no aumentaron tanto, un poco sí, pero bueno, sí, todo lo demás. La vida no es solamente comida, es una vida moderna, digamos, claro, incluye el transporte, incluye claro. la habitación, incluye comprarse ropa y la ropa también está cara, bueno, en fin. Pero fíjate que con este discurso liberal, ¿no es cierto? El que regula esos aumentos es el Estado, ¿no? Porque no es que está liberado, el que regula el aumento del transporte, que permite el aumento de telefonía celular, del precio del boleto, del precio de las prepagas, es el gobierno a través de decretos, Sí, a través de decretos que se han metido bastante en la vida cotidiana. Es decir, que es no un son tan gobierno que liberales, ¿no? regula mucho más de lo que dice regular. Es un Claro, gobierno que se mete mucho más en la economía de lo que dice meterse, se mete en las negociaciones paritarias también, en donde, claro. bueno, efectivamente los salarios no ¿Cómo? Sos aumentan, donde liberal y le hoy la, pones techo a las paritarias. ¿Qué y hoy liberal le va a poner techo a las la paritarias? Secretaría de Trabajo de la Nación, el ex Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo está en manos de exgerentes del grupo Techint. Bueno, Claro, efectivamente, la postura que van a tener las personas que están hoy por hoy en el ex Ministerio de Trabajo en términos de paritaria, bueno, van hacia un lado, no están en el medio, no están terciando como justamente claro, se piensa en las paritarias, sino que están tirando para un lado, que es para el lado de no aumentar los sueldos. claro. Por último, te consulto la vi por las jubilaciones, el peor escenario, peor todavía que el asalariado. Y las jubilaciones han quedado estancadas, porque la ley que se sancionó el año pasado hace que vayan más o menos a la par de la inflación. Entonces las jubilaciones, cuando se hizo esta ley, ya habían perdido un 20 más o menos, aproximadamente casi un 20% del poder adquisitivo respecto de 2023, y ahí quedaron. Es decir, no se van a seguir o no se siguieron deteriorando desde hace prácticamente un año, pero quedaron en un poder adquisitivo bastante bajo, y se convirtieron en una de las principales, si no la principal variable del ajuste del gobierno. Claro, Unas jubilaciones casi 20% por debajo en términos de poder adquisitivo de lo que eran en 2023 o hasta 2023, que tampoco hay que decirlo, es que eran las mejores jubilaciones del mundo, ni mucho menos. Entonces, no, no, claro, pero 20% por debajo de eso hace que hoy por hoy los jubilados y jubiladas no les alcance la plata, tengan que recurrir a las ayudas de sus familias, tengan que sí. recurrir a endeudarse en algunos casos, bueno, a quemar sus ahorros, porque efectivamente no les alcanza para una vida digna, digamos. Exactamente, pero además tampoco es digno pedirle a los hijos, ¿eh? Que la gente No, grande no le gusta, efectivamente. se siente mal pedirle a los hijos, le da No, pero vergüenza. hemos vuelto a un lugar donde, yo me acuerdo, digamos, hasta la década de los 90, era muy normal que los padres o vivieran en una piecita en el fondo, o estuvieran siempre con los hijos, le pidieran ayuda, porque efectivamente las jubilaciones eran de miseria, y eso había cambiado. Y ahora estamos Claro, volviendo nuevamente a una situación donde va a ser nuevamente lo normal que personas de adultos mayores vuelvan a vivir en las casas de sus hijos, en la piecita del fondo, porque, claro. por decirlo de alguna manera, por estar en un Sí, 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 lugar sí, común, sí, ¿no? sí. Sí, 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 sí. Bueno, la vi Abraham, economista de mate, muchas gracias, buen fin de semana. Muchas gracias, Néstor. Buen día y hasta la próxima. Muy amable. Muchas gracias, que sigas bien.